«Papá, sal de ese carro ahora mismo». La voz desesperada de mi hijo Raúl explotó en mi oído como un trueno. Yo tenía el celular en la mano, dentro del coche, y en ese instante todo en mí se congeló. Raúl gritaba, casi sin aliento, que tenía que huir. Decía que mi otro hijo, Tomás, había planeado todo, que quería internarme en un asilo en otro estado y quedarse con el dinero que yo había guardado toda mi vida. La llamada se cortó antes de que pudiera reaccionar. Volteé hacia un lado. Allí estaba Tomás, mi primogénito, manejando con una calma que ahora me parecía falsa. El volante firme en las manos, los ojos en la carretera. Un silencio que pesaba como plomo. Y una leve sonrisa, de esas que no vienen del corazón, sino de quien cree que ya ganó el juego. Fue en ese instante que entendí que el viaje que comenzaba como un reencuentro entre padre e hijo era en realidad una trampa. Antes de continuar, quiero agradecer al canal Voces del Abuelo por darme este espacio para abrir mi corazón y contar esta historia que todavía me duele. Y le pido a usted que me escucha ahora. Si esta narración le toca, deje su me gusta, suscríbase al canal y escriba en los comentarios desde donde nos acompaña. Su apoyo es importante para que otras personas también escuchen relatos como el mío. Mi nombre es Don Tomás Ramírez, tengo 78 años, soy viudo y padre de 2 hijos, Raúl y Tomás, que lleva mi nombre como primogénito. Pasé toda mi vida trabajando como agricultor en Puebla. Mis manos, llenas de callos por el sol y la azada, son el único testimonio de todo lo que sembré y coseché para criar a mis hijos. Nunca fuimos ricos, pero nunca faltó comida en la mesa. Crecí creyendo que el esfuerzo y el sacrificio serían recordados, que el amor de un padre siempre se pagaría con respeto. Pero estaba a punto de descubrir que, a veces, la sangre no garantiza nada. 2 días después del aniversario del esposo de mi esposa Guadalupe, estaba en casa, solo, tocando un jardín de otras viejas. La nostalgia pesaba en el pecho que le pegaba. Fue ese día cuando Tomás, mi hijo mayor, apareció de la casa. Casi nunca venía con nosotros. Entró sonriente, trayendo un pan de manzanilla para el día que estaba de la mano con el pan. Me abrazó, me hacía el placer de 5 años y platicó como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Cuando llegó a casa me dijo: «Papá, quiero pasar un tiempo contigo. Quiero que volvamos a la posada». Reservé una posada en Jalisco, tranquila, cerca de un lago. Vamos solo nosotros 2, sin celular, sin distracciones. En ese momento mi corazón de padre se llenó de esperanza. Me sentí recordado, importante. El hijo que casi nunca respondía a mis mensajes ahora quería viajar conmigo. Y acepté. Acepté porque todo padre sueña con volver a ser necesario para sus hijos, aunque sea por unos días. El viernes apareció temprano, con el coche ya listo. Metí algunas mudas de ropa en la mochila, mis medicinas, y subí. El camino era largo, cruzando carreteras secundarias, pasando por pueblos que nunca había visto. Tomás conducía tranquilo, hablaba poco, sin interés real en mí. Era una conversación tibia, como si solo llenara el silencio. Quise creer que era impresión mía, pero algo en el aire pesaba. Hasta que mi celular, que no tenía señal, vibró de repente. Era Raúl, contesté, y lo que escuché lo cambió todo. «Papá, sal de ese coche ahora. Vi los papeles. Él va a internarte en una clínica en Guadalajara y quedarse con todo lo tuyo. Huya, papá, huya». La llamada se cortó. Mi corazón se aceleró. Las manos me sudaban. Sentí el cinturón de seguridad apretarme como una cadena. Disimulé y pregunté con calma: «Hijo, ¿cómo se llama la posada a la que vamos?». Desvió la mirada, cambió de tema, habló de cualquier otra cosa. Y ahí tuve certeza. En ese coche, en ese camino de terracería sin acotamiento, entendí que no iba rumbo a un reencuentro, iba rumbo a una emboscada. La memoria de Guadalupe vino fuerte a mi mente. Ella siempre decía que cuando el silencio de alguien pesa,
es porque guarda secretos. Y el silencio de Tomás en ese viaje gritaba más que cualquier palabra. Necesitaba encontrar una salida. Pasaron horas y finalmente se detuvo en una gasolinera vieja, en medio de la nada. Dijo que iba a cargar combustible. Entró a la tienda, de conveniencia. Respiré hondo, miré alrededor y pensé, ¿es ahora o nunca? Tomé mi mochila, le dije al despachador que iba al baño y corrí. Cerré la puerta por dentro y me quedé sentado en el piso, temblando. Escuché el coche encenderse y alejarse. No me buscó, no golpeó la puerta. Simplemente me dejó. Allí, solo en ese baño frío, entendí que mi propio hijo había planeado desaparecerme. Minutos después, marqué de nuevo a Raúl desde un teléfono prestado. Contestó agitado, como quien ya esperaba lo peor. «Gracias a Dios, papá. ¿Dónde está?» Le dije el nombre de la gasolinera y me dijo que me quedara ahí, que mandaría a un amigo suyo, Adolfo, policía jubilado, para recogerme. Y así fue. Esperé unos 40 minutos, sentado en una silla de plástico de la tienda, mirando la carretera por la vitrina. Cada camión que pasaba me hacía temblar. Pero cuando vi llegar a Adolfo, con su porte firme, sentí que aún había salvación. Me llevó a la casa de Raúl, en Guadalajara. Allí por fin estaba a salvo. Pero dentro de mí la herida ya estaba abierta. ¿Qué lleva a un hijo a mirar a su padre y ver solo dinero? ¿Cómo alguien que llevé en brazos, que vi dar sus primeros pasos, puede planear la ruina de quien lo crió? Esas preguntas me acompañarían mucho tiempo. Y voy a contar, con calma, todo lo que pasó a partir de ese día. Los días siguientes a mi huida fueron de un silencio pesado. En la casa de Raúl me sentía a salvo, pero también derrotado. No era solo el miedo a lo que Tomás había intentado hacerme. Era el dolor de comprender que un hijo de sangre podía planear desaparecer a su propio padre. Raúl estaba indignado. Caminaba de un lado a otro, apretaba los puños, decía que no entendía cómo su hermano había llegado tan lejos. Yo lo miraba en silencio, con el corazón hecho pedazos. Porque una cosa es discutir con un hijo, otra muy distinta es descubrir que ese hijo te quiere borrar de tu propia vida. A los pocos días, Raúl me llevó con el licenciado Vargas, un abogado de confianza. Le contamos todo, desde el viaje, la llamada desesperada, la huida en la gasolinera y lo que habíamos encontrado después. Documentos falsificados, papeles con firmas mías que yo nunca había hecho. Vargas hojeaba las carpetas, fruncía el ceño y negaba con la cabeza. Don Tomás, lo que su hijo intentó hacer no es solo una traición familiar. Es un delito grave. Aquí hay fraude, abuso contra adulto mayor y falsificación de documentos. Vamos a detener esto. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque tenía a alguien que me defendiera. Vergüenza porque nunca imaginé tener que ver el nombre de mi hijo escrito en una carpeta judicial. Raúl me insistía en que no me culpara. Pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no preguntarme en qué momento fallé como padre? Recordaba cuando Tomás era niño y yo lo llevaba de la mano al mercado, o cuando me pedía que lo subiera a mis hombros para ver los fuegos artificiales el 15 de septiembre. ¿Y ahora? Ahora él quería internarme como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Raúl me dijo algo que me marcó. «Papá, no es su culpa. La ambición lo cambió, pero usted no va a perder. Yo estoy aquí». Sentí un nudo en la garganta, porque en ese momento entendí que aunque había perdido un hijo, todavía tenía otro que me sostenía. Los días pasaban y nuevas pruebas aparecían. Marina, la pareja de Tomás, comenzó a sospechar de él. Un día buscó a Raúl y le entregó un sobre con grabaciones y capturas de pantalla. En una de ellas, Tomás hablaba con alguien y decía, «Ya está todo listo. Él ni cuenta se va a dar. Cuando despierte, ya estará internado. Un viejo con dinero guardado no sirve de nada si no se aprovecha». Cuando escuché ese audio, sentí que me faltaba el aire. Era la voz de mi hijo, hablando de mí como si fuera un obstáculo, no como un padre.
no como el hombre que lo había criado, sino como un estorbo. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en el cuarto de Raúl, abría la ventana, miraba el cielo, me preguntaba dónde se había perdido el niño, que un día me decía «papito» con voz suave, y me respondí solo. Se había perdido en la ambición. La investigación avanzaba. El licenciado Vargas reunió documentos, testimonios, certificados médicos que confirmaban mi lucidez. El padre Miguel, de la parroquia, aceptó declarar a mi favor. Vecinos de toda la vida también. Nadie dudaba de que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Mientras tanto, Tomás guardaba silencio. No me llamó, no me buscó, no preguntó dónde estaba. Ese silencio, frío y calculador, me dolía más que cualquier grito, porque mostraba que él sabía lo que había hecho, y que simplemente esperaba que el tiempo enterrara todo, pero yo no iba a dejar que el tiempo lo enterrara. No otra vez. Una mañana, mientras Raúl salía al trabajo, me quedé en el patio regando unas plantas. Sentí el sol tibio en la piel y me vino un recuerdo. Guadalupe siempre decía que la tierra nunca traiciona, que lo que siembras con amor siempre florece. Y pensé, si la tierra nunca traiciona, ¿por qué lo hace la sangre? Esa pregunta me acompañaría mucho tiempo. A los pocos días recibimos otra notificación del juzgado. Era la confirmación de que el proceso de Tomás contra mí, ese donde alegaba que yo era incapaz de administrar mis bienes, había sido rechazado por falta de pruebas. No solo eso, ahora él mismo estaba siendo investigado por fraude. Raúl me abrazó con fuerza cuando lo supo. Carmen, su esposa, lloró de alivio. Yo me quedé en silencio, porque aunque la justicia me daba la razón, mi corazón seguía roto. Esa noche escribí, en un cuaderno viejo que Raúl me había dado, un hijo que llama inútil a su padre deja de ser hijo en la memoria. La sangre no basta. Lo que nos une de verdad es el respeto. Desde entonces, ese cuaderno se convirtió en mi refugio. Allí comencé a escribir todo, lo que había pasado, lo que sentía, lo que recordaba de Guadalupe, lo que me dolía de Tomás. No quería que mi historia se perdiera en el silencio. Quería que algún día, cuando mis nietos fueran grandes, supieran que su abuelo resistió, porque no me habían vencido y no me vencerían. Las semanas que siguieron fueron de un torbellino, de emociones. Entre abogados, documentos, idas y venidas al juzgado, yo sentía que mi vida se había convertido en un expediente. Pero detrás de todo eso había un hombre, yo, un padre que solo quería paz en sus últimos años. El licenciado Vargas nos reunía cada cierto tiempo para revisar avances. Me hablaba con calma, explicaba cada paso. Yo asentía, aunque por dentro me desgarraba. Nunca imaginé que tendría que ver mi nombre junto al de mi propio hijo en un proceso judicial. Era como si me arrancaran algo por dentro. Una tarde, mientras regresábamos del despacho, pasamos por la plaza central. Había niños corriendo, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, el olor a elote asado en el aire. Me quedé mirando esa escena y pensé, así debería ser mi vida ahora, tranquila, sencilla, disfrutando del poco tiempo que me queda. Pero en lugar de eso, estaba atrapado en la sombra de una traición. Raúl me puso la mano en el hombro y me dijo, «Papá, no deje que esto le robe la alegría. Usted sigue vivo». Esas palabras me llegaron al corazón. Porque era cierto. Aunque Tomás había intentado enterrarme en vida, yo seguía aquí, respirando, resistiendo. Los días pasaban y la investigación avanzaba. Marina volvió a presentarse. Esta vez trajo un sobre más grande, lleno de pruebas, correos impresos, más capturas de pantalla, audios. En uno de ellos, Tomás hablaba con alguien del despacho jurídico que lo ayudaba. Su voz sonaba firme, sin titubear. «Cuando lo tengamos internado, yo manejaré todas las cuentas. Nadie se va a dar cuenta. Mi hermano Raúl ni sospecha. Y el viejo ya no puede hacer nada». Sentí un golpe en el estómago. El viejo, así me llamaba. No mi padre, no mi papá.
el viejo. Recordé cuando era niño y me abrazaba las piernas, cuando lloraba porque tenía miedo a la oscuridad y me pedía que no apagara la luz. ¿En qué momento dejó de verme como un padre y empezó a verme como un estorbo? Raúl escuchó el audio. Conmigo. Lo vi cerrar los ojos con rabia. Luego dijo en voz baja: «Ese no es mi hermano. Ese es otro hombre». Carmen, que estaba con nosotros, lloraba en silencio. ¿Y yo? Yo sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esa noche escribí en mi cuaderno: lo que más duele no es perder lo material. Lo que más duele es perder el lugar de padre en el corazón de un hijo. Mientras todo esto pasaba, la comunidad empezaba a murmurar. En barrios como el mío, nada queda en secreto. Los vecinos se daban cuenta de que yo ya no estaba en mi casa, que Raúl me acompañaba a todos lados, que había abogados entrando y saliendo. Algunos me saludaban con respeto, otros evitaban hablar. Un día, en la tienda de la esquina, una vecina se me acercó y me dijo en voz baja: «Don Tomás, no se preocupe. Todos sabemos que usted siempre fue un hombre honesto. Si su hijo lo quiso engañar, la gente lo va a ver como lo que es». Esas palabras me dieron un poco de consuelo, porque el peor miedo que yo tenía era ser visto como alguien débil o incapaz. Un domingo, Raúl me llevó a misa. Yo hacía mucho que no iba. El padre Miguel, al verme entrar, se acercó y me abrazó fuerte. Me dijo: «Don Tomás, me enteré de lo que pasa. No está solo. Si necesita que dé mi palabra, la daré. Usted siempre ha sido un hombre de fe y de trabajo». Lloré. Lloré en la iglesia como un niño, porque entendí que todavía había quienes me veían como lo que soy, un hombre que dio todo por su familia. Los días siguieron con altibajos. Había mañanas en que despertaba con esperanza y noches en que el dolor me consumía. En esos momentos, los recuerdos de Guadalupe me sostenían, su voz suave, sus manos preparando tortillas, su risa cuando jugaba con los nietos. Ella habría sabido qué hacer, cómo enfrentar a Tomás. A veces hablaba con ella en silencio, mirando el retrato que llevaba en mi billetera. Le decía: «Lupita, dame fuerzas, porque yo ya no sé de dónde sacar más». Una tarde, mientras estaba en el patio, escuché voces de niños. Eran mis nietos, los hijos de Raúl, que venían corriendo con dibujos en la mano. Julia, la mayor, me entregó un papel donde había dibujado una casa con un árbol grande. Encima escribió: «La casa del abuelo Tomás». Yo la abracé y lloré otra vez, porque entendí que, aunque Tomás quisiera arrebatarme la casa con papeles y mentiras en el corazón de mi nieta, esa casa siempre sería mía. El proceso avanzaba. Llegaron nuevas notificaciones, audiencias, documentos. Cada vez que abría un sobre, sentía que me arrancaban un pedazo de alma. Pero también me hacía más fuerte, porque ya no se trataba solo de defender mis bienes, se trataba de defender mi dignidad, esa dignidad que Tomás había querido pisotear, llamándome inútil, viejo, incapaz. Pero yo sabía que todavía podía levantarme cada mañana, preparar mi café, escribir en mi cuaderno, escuchar a mis nietos correr. Eso era prueba suficiente de que no estaba acabado, y prometí que no me dejaría vencer. Así fue como llegamos a la primera audiencia. Me citaron en el juzgado de Puebla. Recuerdo haberme puesto mi mejor camisa, aquella azul que Guadalupe me regaló un día de mi cumpleaños. No para impresionar a nadie, sino para recordarme a mí mismo que todavía era el mismo hombre. Raúl me acompañó. Caminamos despacio por el pasillo del juzgado. Al entrar a la sala, lo vi. Tomás estaba allí, con un traje caro, barba bien recortada y ese aire de seguridad que siempre fingía tener. Evitó mirarme a los ojos. Yo lo miré. Y en silencio le dije con la mirada: «Aquí estoy. El viejo que querías desaparecer sigue vivo». Ese fue el inicio de la batalla legal más dolorosa de mi vida. La primera audiencia fue un trago amargo. El juez pidió escuchar las pruebas iniciales, y para mi sorpresa, Tomás se presentó con un discurso preparado. Con voz firme, dijo que yo ya no tenía plena capacidad mental,
que olvidaba cosas, que me confundía con las cuentas, que a veces no recordaba ni la fecha. Me pintó como un anciano perdido. Yo lo escuchaba y sentía como si hablara de otro hombre, no de mí. Era mi propio hijo mirándome a los ojos y diciendo al mundo que yo ya no servía. El licenciado Vargas pidió la palabra y con calma presentó certificados médicos recientes, firmados por doctores que me atendían desde hacía años. Todos confirmaban que yo estaba lúcido, que no había indicio alguno de demencia o incapacidad. Después llamó a testigos, vecinos, el padre Miguel, incluso Carmen, la esposa de Raúl, quien habló con la verdad. Todos declararon que yo era completamente capaz, que administraba mis cosas y vivía de forma independiente. El juez escuchaba en silencio tomando notas. En un momento me pidió hablar. Me levanté, con las piernas temblando pero la voz firme, y dije: «Su señoría, llevo 78 años trabajando, criando hijos, enfrentando la vida con dignidad. No necesito que me regalen nada, ni que me quiten lo poco que tengo. No soy un mueble que se descarta ni un papel que se firma. Soy un hombre, y todavía sé quién soy». Hubo silencio en la sala. Por primera vez vi a Tomás bajar la mirada. Quizás no por vergüenza, sino porque sabía que sus palabras se desmoronaban frente a la verdad. Después de la audiencia, salimos a la calle. Raúl me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, estuvo increíble. Su voz vale más que todos esos papeles». «¿Falsos?». Yo asentí, pero por dentro sentía un vacío, porque una cosa es defenderse de un extraño y otra es tener que defenderse del propio hijo. Los días siguientes se llenaron de idas al juzgado. El proceso seguía, y cada vez surgían más pruebas. Marina se convirtió en pieza clave. Ella, con lágrimas en los ojos, me entregó un audio donde Tomás hablaba con frialdad. «Cuando firme el juez, yo voy a ser el tutor legal. El viejo ya ni cuenta se va a dar. Ese dinero será mío». Cuando escuché eso, sentí que mi pecho se partía en dos. No por el dinero, sino porque entendí que para él yo ya no era un padre. Era solo un medio para conseguir lo que quería. Esa noche no pude dormir. Caminé por el patio de Raúl, bajo el cielo estrellado, y hablé en silencio con Guadalupe. «Lupita, si estuvieras aquí, seguro me habrías abierto los ojos antes. Yo me dejé llevar por el cariño. Tú siempre fuiste más desconfiada». La figura de ella me acompañaba en cada momento. Recordaba cómo me miraba cuando Tomás era pequeño, cómo se preocupaba porque él siempre quería más, porque nunca se conformaba. Un día, esa ambición lo va a cegar, me decía. Y tenía razón. El proceso judicial avanzaba lento. El licenciado Vargas nos mantenía informados. Había días en que las noticias eran alentadoras y otros en que parecía que todo se complicaba. Yo pasaba las tardes escribiendo en mi cuaderno, dejando constancia de lo que vivía. No quería que el tiempo borrara los detalles. Una tarde, mientras escribía, entraron mis nietos corriendo. Julia me abrazó y me dijo: «Abuelo, no esté triste. La casa es suya y siempre será suya. Yo la dibujé en la escuela». Me mostró un dibujo de una casa con un árbol y me puse a llorar. Porque en el corazón de mi nieta, esa casa era más mía que en cualquier papel legal. Esa noche escribí: «Lo que está en el corazón de los nietos no lo borra ningún juez». El peso de todo esto comenzó a reflejarse en mi cuerpo. Me cansaba más fácil, el insomnio me dejaba agotado, el corazón se me aceleraba por cualquier cosa. Raúl lo notaba y me decía: «Papá, no se preocupe, vamos a salir de esto. No está solo». Y esas palabras me daban fuerzas para seguir. Un día, mientras íbamos al juzgado, me encontré con un vecino de años, don Hilario. Me detuvo en Minton St. Andrews, la calle, y me dijo: «Don Tomás, su nombre está limpio. La gente sabe quién es usted. No se preocupe por lo que diga ese muchacho». Yo agradecí, pero al mismo tiempo sentí vergüenza. Porque nunca quise que mi vida privada se convirtiera en chisme del barrio. Las audiencias siguieron. Cada vez la defensa de Tomás se debilitaba más. Las pruebas en su contra eran contundentes,
papeles falsos, audios, testigos. Y sin embargo, él seguía con la frente en alto, como si todavía pudiera ganar. Yo lo miraba y pensaba, ¿en qué momento se me fue este hijo de las manos? ¿Qué parte de la vida le arrancó el alma y le dejó solo ambición? Una tarde, al salir del juzgado, me senté en una banca de la plaza y miré a los niños jugar. Pensé, ellos todavía ven a sus padres con inocencia. Ojalá nunca se rompa esa ilusión. Y escribí en mi cuaderno, el dolor más grande no es cuando un hijo se va de casa, sino cuando se va de tu corazón. La batalla seguía, pero dentro de mí ya había tomado una decisión. No iba a dejar que me arrancaran la dignidad, porque la casa, los papeles, el dinero, todo eso puede perderse, pero la dignidad se defiende hasta el final. El proceso seguía y parecía no tener fin. Cada día traía una nueva sorpresa, un nuevo documento, una nueva mentira que desmentir. Yo me sentía cansado, pero dentro de mí había una fuerza que no conocía. Era como si la rabia me sostuviera en pie, no una rabia de odio, sino de dignidad, porque yo no podía permitir que la historia de mi vida terminara siendo borrada por la ambición de un hijo. Un día, el licenciado Vargas llegó con una carpeta en la mano y me dijo, «Don Tomás, encontramos algo importante». Dentro había copias de un proceso de interdicción que Tomás ya había iniciado en otra ciudad. Había usado una firma mía que no era mía. Había presentado un laudo médico falso que aseguraba que yo sufría de confusión mental y senilidad. Yo leía esas hojas y me temblaban las manos. No podía creer que mi propio hijo hubiera llegado tan lejos, inventando que yo estaba enfermo de la cabeza para quedarse con lo mío. Raúl me abrazó y dijo, «Papá, esto ya no es solo un asunto familiar, esto es un crimen». Y tenía razón. No era un malentendido, no era una discusión por herencias. Era un plan frío y calculado para desaparecerme legalmente. Marina apareció otra vez. Esta vez no solo trajo audios, sino que me miró a los ojos con lágrimas y dijo, «Señor Tomás, yo lo siento mucho. Yo debí hablar antes, pero me daba miedo. Tomás me decía que era por su bien, que era lo mejor para usted. Yo quise creerle, pero cuando vi los papeles supe que no era cierto. Yo la abracé y le dije, «Usted me salvó, no se culpe. Cada quien elige su camino, y él eligió el suyo». Ese día entendí algo. Muchas veces la gente calla por miedo, pero el silencio puede matar más que un grito. Si Marina no hubiera tenido el valor de hablar, tal vez yo estaría encerrado en un asilo sin poder salir. Mientras tanto, Raúl no se apartaba de mí, se encargaba de acompañarme a todos lados, de cuidarme, de recordarme que aún no todo estaba perdido. Yo lo miraba y pensaba, este sí es un hijo, no porque sea perfecto, sino porque está aquí conmigo cuando más lo necesito. Las semanas avanzaban y el juicio se acercaba a momentos decisivos. Yo sentía que cada audiencia me arrancaba años de vida, pero también me daba fuerza. Porque cada mentira descubierta era una victoria, cada testigo a mi favor era un alivio. Un día, al salir del juzgado, nos encontramos con un reportero que había escuchado el caso. Me hizo preguntas, pero yo no quise responder. No quería que mi dolor se convirtiera en noticia de periódico. Sin embargo, supe que la historia ya corría por el pueblo. La gente comentaba, algunos me daban palmadas en la espalda, otros movían la cabeza con pena. Yo caminaba con la frente en alto, porque aunque me dolía, sabía que la verdad estaba de mi lado. Las noches eran lo más difícil. Me acostaba en la cama que Raúl me había preparado en su casa y miraba el techo, sin poder dormir. Recordaba a Guadalupe, recordaba a Tomás de niño, recordaba cómo corría por el patio con un trompo en la mano, y me preguntaba, ¿cómo llegamos hasta aquí? A veces me levantaba, abría mi cuaderno y escribía frases sueltas. La ambición mata lo que el amor construyó. Un hijo que no respeta a su padre se borra de su propia historia. Escribir me daba calma. Era como hablar conmigo mismo y dejar constancia de lo que estaba pasando.
porque yo sabía que un día, cuando yo ya no estuviera, esas páginas hablarían por mí. Un fin de semana, Raúl organizó una comida familiar en su casa. Vinieron sus hijos, su esposa, hasta unos primos cercanos. Hicimos mole, tortillas recién hechas, arroz. El olor a comida llenaba la casa y por un momento me sentí vivo otra vez. Julia, mi nieta, se me sentó en las piernas y me dijo: «Abuelo, no esté triste, yo lo quiero mucho». Y yo lloré. Lloré porque en esos ojos inocentes todavía había amor sincero, sin intereses, sin mentiras. En la sobremesa, Raúl me dijo: «Papá, pase lo que pase, usted ya ganó, porque no se dejó pisotear, y yo quiero que sepa que nunca estará solo». Sus palabras me llegaron hondo, porque entendí que aunque Tomás me había traicionado, la vida me había dado otro hijo que estaba dispuesto a luchar conmigo hasta el final. Los días siguientes fueron de preparación. El licenciado Vargas decía que estábamos cerca de un clímax en el proceso. Había que estar listos para todo. Yo me sentía nervioso, pero también con una determinación que nunca había sentido, porque no se trataba ya de una casa ni de un dinero. Se trataba de mi nombre, de mi memoria, de que el día de mañana mis nietos pudieran decir: «Mi abuelo resistió». Una tarde, mientras caminaba por el patio, miré el árbol de jacaranda que Raúl había sembrado cuando nació su hija. Estaba floreciendo. Me quedé observando esas flores moradas caer al suelo y pensé: así es la vida. Caen las flores, pero el árbol sigue en pie. Y yo también quería seguir en pie, aunque el viento soplara fuerte. El juicio continuaba, y Tomás cada vez se mostraba más acorralado. Su defensa se debilitaba con cada prueba, con cada testigo, pero aún así mantenía esa sonrisa fría como si creyera que todavía podía ganar. Yo lo miraba y ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño, un hombre consumido por la ambición. Sí, fue el momento en que dejé de esperar que volviera a ser el hijo que yo crié, y empecé a aceptar que aunque la sangre nos uniera, ya no quedaba nada entre nosotros. El día de la siguiente audiencia amaneció nublado, con un aire pesado que parecía presagio de tormenta. Me puse la misma camisa azul que había usado en City Tontos. La primera no porque fuera especial, sino porque me recordaba que todavía era el mismo hombre que Guadalupe amó. Raúl pasó por mí temprano, con su rostro serio pero lleno de determinación. Nos subimos al coche sin hablar mucho. El silencio pesaba, pero también era un silencio de compañía, de esos que no incomodan porque sabes que el otro está contigo. Al llegar al juzgado, me encontré con Tomás una vez más. Estaba impecable, con su traje y corbata, pero no podía ocultar las ojeras ni la tensión en su mirada. Evitaba verme a los ojos, aunque yo lo miraba fijo, no con odio, sino con la firmeza de quien ya no tiene miedo. El juez inició la sesión y la defensa de Tomás intentó una última jugada. Presentaron un supuesto informe médico que aseguraba que yo tenía lagunas de memoria y dificultades de discernimiento. El licenciado Vargas pidió la palabra de inmediato y con calma presentó un documento oficial firmado por un médico especialista reconocido en Puebla que confirmaba mi lucidez y mi buen estado cognitivo. El juez escuchaba atento. Luego pidió que me acercara. Con la voz temblorosa pero clara conté mi verdad: el viaje, la llamada de Raúl, la gasolinera, el abandono, los papeles falsos, los audios que Marina había entregado. Dije cada palabra con el corazón abierto, mirando al juez a los ojos. En un momento me detuve, respiré hondo y dije: no estoy aquí para pelear una herencia, estoy aquí para defender mi dignidad, porque no soy un viejo inútil, soy un hombre que todavía sabe quién es y lo que vale. La sala quedó en silencio. El juez asintió con la cabeza, y yo sentí que por fin mi voz había sido escuchada. Al salir, Raúl me abrazó fuerte. Me dijo: «Papá, habló con el alma. Eso no lo derrumba nadie». Caminamos por el pasillo del juzgado y por primera vez
Sentí que no era yo el que cargaba el peso de la vergüenza, sino Tomás. Los días siguientes fueron extraños. Sabía que el proceso seguía, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no tenía miedo. Lo que viniera lo enfrentaría. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, puse estas palabras. El que intenta desaparecer a su padre se borra a sí mismo de la historia, porque un hijo sin respeto es solo un extraño con mi sangre. Esa frase me dio paz. Mientras tanto, Marina volvió a visitarme. Llegó con un sobre en la mano. Traía más pruebas, mensajes de texto donde Tomás hablaba con frialdad de mí, llamándome estorbo, viejo acabado. Ella lloraba mientras los mostraba. Me dijo, «Yo ya no puedo seguir con él. Me da vergüenza lo que hizo. Quiero que usted tenga todo esto para defenderse». Yo le agradecí. Le tomé las manos y le dije, «No cargue usted con la culpa que no le pertenece. Usted me salvó la vida. Nunca lo olvide». Con esas pruebas, el caso contra Tomás se fortaleció aún más. El licenciado Vargas trabajaba día y noche. Raúl estaba a mi lado en todo momento. Y yo, aunque herido, sentía que poco a poco recuperaba algo de mí mismo. Un domingo, estábamos en el patio de Raúl. Sus hijos corrían alrededor, riendo, jugando. Julia se me acercó con un dibujo en las manos. Había pintado un árbol grande con raíces firmes. Encima escribió, «El abuelo nunca cae». Yo la abracé y lloré, porque entendí que aunque Tomás quisiera arrancarme las raíces con papeles y mentiras, mis nietos sabían la verdad. Yo seguía en pie. Esa noche escribí, en mi cuaderno, «Un padre puede perder una casa, un dinero, hasta la salud, pero nunca debe perder la dignidad. Y yo no la voy a perder». El proceso seguía, y cada día me sentía más fuerte, no porque la justicia fuera rápida, sino porque yo ya no me escondía en el silencio. Había decidido resistir, hablar, no dejar que me enterraran en vida. Una mañana recibimos la noticia de que la clínica en Guadalajara había confirmado que Tomás ya había pagado meses por adelantado para internarme allí, firmando como si fuera mi tutor legal. Ese documento era la prueba más clara de su plan. El juez ordenó una investigación formal por fraude. Cuando Raúl me dio la noticia, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque todo quedaba confirmado, ya no había dudas de su traición. Y alivio porque la justicia finalmente estaba abriendo los ojos. Esa tarde, sentado en la sala de Raúl, escribí, «No hay puñal más filoso que la traición de un hijo, pero no hay escudo más fuerte que la verdad». Y con esa verdad me preparé para lo que viniera. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma aparente y tensión interna. Sabía que la justicia estaba trabajando, pero también sabía que Tomás no se quedaría quieto. Raúl me insistía en que no me preocupara, que todo estaba bajo control, pero uno como padre siempre siente en el pecho cuando la tormenta todavía no ha terminado. Una mañana recibí un correo electrónico. Era de Tomás. Solo unas líneas, frías, escritas como si no fuéramos padre e hijo. «Papá, todo lo que hice fue por su bien. Usted ya no entiende lo que pasa. Necesita a alguien que lo cuide. No me juzgue mal». Leí esas palabras con una mezcla de enojo y tristeza, porque no eran las palabras de un hijo arrepentido, eran la justificación de alguien que quería disfrazar la ambición de preocupación. Borré el correo sin responder, porque entendí que hay cosas que no se contestan. Hay silencios que pesan. Más que 1000 palabras, Raúl, al enterarse, apretó los puños y dijo, «Ese hombre ya no es mi hermano». Y yo guardé silencio, porque dentro de mí todavía había un eco de amor paternal que me impedía borrar a Tomás por completo. Pero ya no lo veía como hijo, lo veía como alguien que eligió otro camino. En medio de todo, tuve una visita inesperada. Marina volvió, esta vez con los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que había terminado con Tomás, que no podía seguir al lado de alguien capaz de hacer lo que había hecho. Me entregó un paquete con más pruebas,
registros de llamadas, mensajes, hasta recibos de depósitos que confirmaban los pagos que Tomás había hecho a la clínica. Me dijo: «No quiero volver a verlo, pero quiero que usted tenga todo esto, porque sé que un día la verdad se sabrá completa». La abracé como a una hija. Le dije que no cargara con culpas que no eran suyas, que ya había hecho lo correcto. El licenciado Vargas recibió el paquete como si fueran tesoros. Con esas pruebas, el caso contra Tomás era cada vez más sólido. Pero eso no me devolvía la tranquilidad, porque el verdadero juicio no era en los tribunales, era en mi corazón. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio de Raúl, me encontré con mi vecina de toda la vida, doña Silvia. Se me acercó y me dijo: «Don Tomás, todos en el barrio saben quién es usted, nadie duda de su dignidad, y si su hijo quiso ensuciar su nombre, el único que va a quedar manchado es él». Esas palabras me dieron consuelo, porque entendí que, aunque la traición había sido grande, la gente todavía reconocía mi historia, mi trabajo, mi vida. El tiempo seguía su curso. Las audiencias se acumulaban, los papeles se amontonaban, pero en mi interior yo empezaba a hacer las paces con la idea de que quizás nunca volvería a tener a Tomás como hijo. Una noche escribí en mi cuaderno: «Hay hijos que se pierden en la vida, y aunque uno los busque, aunque uno grite su nombre, ellos deciden no regresar. No por distancia, sino por elección». Raúl era mi sostén. Él y sus hijos me daban razones para seguir adelante. Julia venía a verme con dibujos nuevos, siempre con un mensaje escondido. El abuelo es fuerte. El abuelo es bueno. El abuelo nunca está solo. Esos papeles los guardaba como si fueran medallas de guerra, porque cada uno era un recordatorio de que todavía tenía familia que me valoraba. El clímax del proceso llegó en una audiencia particularmente tensa. El juez presentó todas las pruebas, los documentos falsificados, los audios, los pagos a la clínica, los testimonios. Tomás estaba allí, sentado, con el rostro endurecido, evitando mi mirada. El licenciado Vargas habló con firmeza. «Su señoría, aquí no se trata solo de bienes. Aquí se trata de la dignidad de un hombre que fue víctima de la ambición de su propio hijo. Mi cliente no está luchando por dinero, está luchando por respeto». Esas palabras resonaron en la sala. Yo sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer, porque quería mantenerme firme, mostrar que todavía tenía fuerza. El juez decidió suspender cualquier poder legal que Tomás pudiera tener sobre mí. Fue un respiro. No era el final, pero era una victoria importante. Al salir, la prensa me esperaba, pero yo no quise hablar. Raúl sí lo hizo, con voz firme. «Mi padre está vivo, está lúcido y está de pie, y no vamos a permitir que nadie lo pisotee». Esa noche escribí en mi cuaderno: «Un hombre puede perderlo todo, pero si conserva la voz, todavía puede defenderse». Y yo hablé, y hablar es resistir. Dormí mejor esa noche. Por primera vez en mucho tiempo me acosté sin el peso del miedo encima. Todavía había camino por recorrer, pero al menos sabía que la verdad ya estaba escrita en los papeles y en los corazones de quienes me rodeaban. El tiempo fue poniendo cada cosa en su lugar. Las pruebas contra Tomás eran tan claras que ya nadie podía defenderlo. Los vecinos murmuraban, los familiares lejanos empezaban a alejarse de él, y hasta algunos clientes de su despacho habían dejado de buscarlo. Yo no celebraba esas caídas, porque dentro de mí seguía latiendo el corazón de un padre. Pero tampoco podía negar que sentía una justicia silenciosa en ver que la verdad salía a la luz. Un día, mientras estaba sentado en la sala de Raúl, llegó Marina una vez más. Esta vez con un sobre grande, lo puso sobre la mesa y me dijo: «Aquí está todo lo que recopilé. Audios, mensajes, documentos. Ya no puedo cargar con esto, es mejor que usted lo tenga». Yo lo recibí y le agradecí con lágrimas en los ojos. Ella me miró y dijo: «No sé qué me pasará a mí, pero lo que sé es que usted no merecía nada de lo que le hizo Tomás». La abracé y le dije:
Usted ya hizo lo correcto. Camine ligera, el peso ya no es suyo. Con esas pruebas, el licenciado Vargas estaba más seguro que nunca. Me decía: «Don Tomás, este caso ya no es cuestión de si ganamos o no. Es cuestión de tiempo. Lo que su hijo hizo está documentado. Él mismo se enterró». Yo asentía en silencio, porque aunque esas palabras eran alentadoras, el dolor no desaparecía. No era una batalla por bienes, era una batalla por dignidad, por memoria, por justicia. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era la hermana de Guadalupe, mi cuñada. Con voz firme me dijo: «Me enteré de todo lo que ese hombre intentó hacer. Solo quiero que sepa que estoy con usted. La vergüenza no es suya, es de él». Sus palabras me conmovieron, porque entendí que incluso los que no estaban cerca sabían distinguir entre la verdad y la mentira. El silencio de Tomás era lo que más dolía. No me llamaba, no preguntaba por mí, no intentaba disculparse. Ese silencio era como una losa sobre mi pecho. Yo escribí en mi cuaderno: «El silencio de un hijo pesa más que 1000 insultos, porque el insulto duele en el momento, pero el silencio se queda a vivir contigo». Los nietos eran mi luz en medio de la oscuridad. Julia con sus dibujos, Raúl pequeño, con sus risas inocentes. Cada vez que los veía correr por el patio, recordaba que todavía había vida, que todavía había motivos para sonreír. Raúl, mi hijo, me decía: «Papá, no deje que el odio le robe lo que le queda de paz. Usted ya ganó porque está vivo, porque habló, porque resistió». El día más duro llegó cuando recibí la visita inesperada de Tomás. Una tarde cualquiera, tocaron la puerta. Abrí y allí estaba él, cabizbajo, con la barba crecida, los ojos cansados. Me dijo: «Papá, ¿puedo entrar?». Por un instante sentí que el tiempo retrocedía, que era el mismo niño que venía a pedirme perdón después de romper un jarrón. Pero no. Allí estaba un hombre que había intentado desaparecerme. Lo miré a los ojos y le dije: «Todo lo que tenías que decirme, ya lo dijiste cuando me pusiste en ese coche, cuando firmaste papeles a mis espaldas, cuando me llamaste viejo inútil. Aquí no hay más palabras». Él se quedó en silencio, como quien recibe una sentencia sin juez. Bajó la cabeza, dio media vuelta y se fue sin decir nada. Yo cerré la puerta despacio, con el corazón pesado, pero con la certeza de que no había más que hablar. Esa noche escribí: «El hijo que me amó murió hace tiempo. El que quedó es un extraño con mi sangre». Raúl me dijo después: «Papá, si vuelve, llame a la policía. Esto ya no es cosa de familia, es cuestión de respeto». Y tenía razón, porque cuando alguien intenta desaparecerte, lo que queda ya no es reconciliación, es supervivencia. Los días siguientes fueron más tranquilos. Poco a poco sentía que recuperaba algo de paz. Volví a caminar por el barrio, saludé a vecinos, fui al mercado a comprar fruta. Algunos me miraban con respeto, otros con lástima, pero yo caminaba con la frente en alto, porque había resistido. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, pensé en Guadalupe. Si ella estuviera viva, seguro habría reaccionado antes que yo. Quizás le habría dado una bofetada a Tomás antes de permitir que me llevara a ese viaje. Sonreí con tristeza y le dije en silencio: «Lupita, me hubiera gustado tener tu fuerza en ese momento. Ese día me prometí algo, que aunque Tomás siguiera existiendo en el mundo, en mi vida ya no tenía espacio. Porque el respeto, cuando se rompe, no se reconstruye, y porque yo todavía tenía a Raúl, a mis nietos, a la memoria de Guadalupe. Eso era suficiente para seguir adelante». El día de la última audiencia llegó con un sol tímido y un viento suave. Me levanté temprano, me vestí despacio y guardé en el bolsillo el retrato de Guadalupe que siempre llevaba conmigo. Raúl pasó por mí, serio pero con una calma que me transmitía fuerza. Caminamos juntos hacia el juzgado, sabiendo que esa jornada marcaría un antes y un después en mi vida. Al llegar, el oficial de justicia me llamó por mi nombre completo y me entregó un sobre sellado. Lo abrí allí mismo, con las manos temblorosas.
Leí cada línea despacio, casi sin respirar. El juez había desestimado todas las acusaciones de Thomas contra mí. Declaraba que estaba en pleno uso de mis facultades, que las pruebas presentadas por mi hijo eran falsas y malintencionadas. Y lo más importante, aceptaba la denuncia en su contra por fraude, falsificación y abuso contra un adulto mayor. Respiré hondo, cerré los ojos, y sentí que un peso inmenso caía de mis hombros. No era alegría lo que sentía, era justicia. Raúl me abrazó con fuerza y dijo: «Papá, la verdad ganó». Yo le respondí: «No fue la verdad sola, hijo, fue la resistencia, porque la verdad sin voz se queda muda, pero la resistencia grita aunque nadie quiera escucharla». Al salir del juzgado no busqué a Tomás con la mirada. Ya no tenía nada que ver conmigo. Escuché murmullos de gente que comentaba, vi cámaras a lo lejos, pero no hablé. Porque entendí que mi historia ya no necesitaba ser contada en periódicos, ya estaba escrita en la dignidad que había defendido. Los días siguientes fueron extraños. La noticia se esparció por el pueblo. Algunos me llamaban para felicitarme, otros para darme ánimos, pero yo no me sentía vencedor. Me sentía sobreviviente, porque lo que había pasado no era una batalla legal, era una guerra del corazón. Y en esa guerra había perdido a un hijo, aunque hubiera ganado justicia. Volví a mi casa después de meses. Abrí el portón de hierro, que chirrió como siempre, y respiré el olor conocido del patio. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, todo era distinto. Caminé hasta la sala. Toqué la poltrona donde solía sentarse Guadalupe y sentí que ella estaba conmigo, diciéndome en silencio: «Lo lograste, Tomás, no te dejaste borrar». Esa noche me senté en la terraza con un cuaderno nuevo. Escribí: «Un hijo que intenta desaparecer a su padre se borra a sí mismo de la memoria. No heredará mi casa, no heredará mi nombre, porque esas cosas no se firman en papeles, se ganan con respeto, y él lo perdió». Los domingos volvieron a tener vida. Raúl y Carmen venían con los niños. Julia llegaba corriendo con un dibujo nuevo, siempre con mensajes que me hacían sonreír. El abuelo es fuerte. El abuelo es mi héroe. El pequeño Raúl me pedía que le contara historias de cuando era joven, de la carpintería, de cómo conocía a Guadalupe. La casa volvía a tener risas, voces, movimiento, y yo entendí que la vida, a pesar de todo, me seguía regalando momentos de luz. Un día, mientras tomábamos café después del almuerzo, Raúl me dijo: «Papá, Tomás anda diciendo que todo fue un malentendido, que usted está manipulado». Yo lo miré y respondí: «Deja que diga lo que quiera. La gente ya lo vio como es. Y lo peor castigo no se lo dio un juez, se lo dio su propio reflejo en el espejo». Raúl asintió y cambió de tema, porque sabíamos que no valía la pena seguir hablando de alguien que ya no tenía lugar en nuestras vidas. El tiempo pasó y decidí hacer algo simbólico. Tomé un banco de madera que Guadalupe usaba para cuidar las plantas del jardín y lo doné a la plaza del barrio. Pedí que colocaran una plaquita con su nombre, en memoria de Guadalupe, que sembró amor y raíces. Cada vez que paso por allí y veo a alguien sentado, siento que, de alguna manera, ella sigue dando descanso a los demás. Una tarde Julia me sorprendió con un texto que había escrito en la escuela. El tema era mi héroe. Ella escribió: «Mi héroe es mi abuelo Tomás, porque aunque quisieron quitarle todo, él se defendió con la verdad y sigue sonriendo con nosotros». Lloré al leerlo porque comprendí que aunque había perdido a un hijo, había ganado algo más valioso: el respeto y el amor de quienes sí estaban a mi lado. El silencio de Tomás seguía presente. Nunca más volvió a tocar mi puerta, nunca más me llamó, y entendí que a veces la justicia no se mide en años de cárcel ni en sentencias legales. La verdadera justicia es cuando alguien pierde lo único que no puede comprarse: el respeto de su familia, de su comunidad, de sí mismo. Hoy sigo escribiendo en mi cuaderno. Página tras página dejo constancia de lo vivido, no para vengarme, sino para que mis nietos sepan que el abuelo
no se dejó derrotar, que lo intentaron borrar, pero resistió, que la dignidad, una vez defendida, brilla más que cualquier herencia. Cuando alguien me pregunta qué pasó con mi hijo mayor, yo no respondo con odio ni con rencor. Solo digo, él se fue y se llevó consigo todo lo que no tenía cabida aquí, la mentira, la ambición, el desprecio. En mi casa ya no hay espacio para eso. Aquí solo se queda lo verdadero, y con esa certeza vivo cada día, agradeciendo a la vida por darme otra oportunidad de respirar, de mirar a mis nietos jugar, de sentir que todavía estoy en pie. Porque un padre puede ser traicionado, pero nunca debe ser borrado, y yo no me dejé borrar. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi verdad. Tal vez tú también hayas vivido una traición, un abandono o un dolor que parecía imposible de superar. No dejes que el silencio te borre. No dejes que nadie te robe tu dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal Voces del Abuelo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque todos los días aquí contamos una nueva historia que quizá se parezca a la tuya. Y antes de irte, no olvides hacer clic en la tarjeta que aparecerá en la pantalla. Ahí te espera otra historia tan fuerte como esta que acabas de escuchar,